Pues bien, buenos días a todos. Qué bonito, qué bonito. Hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Santiago, capítulo 1. Así es que búsquela, por favor. Santiago el Justo, líder de la iglesia, capítulo 1. Y hace rato estábamos cantando precisamente parte del capítulo 1. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice? En Santiago 1, verso 2 está escrito que tengan gozo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que háblale a tu cara y dile: cara de limón, vete. A ver, volteen a verme a ver si funcionó. Pues sí, casi en todos, casi en todos. Hay por ahí 2 o 3 con carita de limón. Capítulo 1. Pero además estaba yo escuchando el canto y decía: ¿quién sabrá cuáles son las otras 2 porciones de la Biblia que están consideradas en ese canto? Aunque la higuera no florezca. Habacuc. Gracias, Habacuc 3:17. Y la otra: has cambiado mi lamento. Salmo. ¿Qué salmo? Hoy estuvieron cantando, gracias a Dios, Salmo 30, Habacuc 3 y Santiago 1, verso 2, ¿no? Ojalá nos pusieran también en el canto las citas de los otros 2 para que pudiéramos aprendernoslas. Pero es interesante porque, regresando ahora sí a Santiago, decía yo hace 8 días, es Santiago el justo, Santiago el hombre íntegro, Santiago el hombre que le gusta la justicia, Santiago el hombre que juzga en el primer concilio en la iglesia de Jerusalén. Después de escuchar a Pedro, a Pablo, a Bernabé, Santiago se levanta y dice: me ha parecido bien a mí, o he juzgado yo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y da una decisión que hasta el día de hoy es una bendición para ti y para mí, es decir, el que los no judíos podamos ser parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Porque hasta ese momento todavía, aunque el evangelio ya había sido compartido a gentiles, acuérdense que los gentiles son los no judíos, ya se les había compartido en la iglesia en Jerusalén, todavía había cierta resistencia a aceptar que los no judíos, que los gentiles también pudieran alcanzar salvación. A partir de ese momento hubo un parteaguas y tú y yo hoy, gracias a Dios, formamos parte del cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Ese es Santiago, ese medio hermano de Jesús, ese hombre que Dios usó para esto y que por algún tiempo estuvo liderando la iglesia en Jerusalén y que, si no mal recuerdo, por el año 62 fue sacrificado también, fue muerto de una manera tipo mártir, ¿no? Algunos dicen que ahorcados, otros apedreados. La versión con la que yo me quedo es que sí, lo tiraron, lo aventaron a un lugar, desde un lugar alto, un monte, una barranca, no murió y entonces fue apedreado. Eso dice Flavio Josefo en sus libros. Bien, pero este hombre escribe una carta con una característica muy especial. Se le escribe a los judíos, dice, que están en la dispersión, al parte del pueblo de Dios, judío, ¿verdad?, que antes había sido llevado al extranjero esclavo y se había quedado a radicar allá. Los judíos de la dispersión, o también en otros puntos se les dice de la diáspora. Pero al fin y al cabo, donde se encontraban, seguían profesando la religión judía. Y él les escribe, vamos a leer el capítulo 1. Y dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Ahora, aclaremos, había judíos que creían que Jesús era el Mesías, que eran los convertidos, ¿verdad? Y había judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Él escribe a estos que son creyentes, pero la carta también podía leerse a los otros. Bien, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho,
porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe, la constancia, que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o paciencia, dice en la versión 60, tiene la oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que se desarrolle, pues una vez que su paciencia, constancia se ha desarrollado plenamente, entonces serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Ojo, una persona que duda tiene su lealtad dividida o su corazón está dividido. Es una persona inestable. Es como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estamos leyendo Santiago capítulo 1, muchachos. Bien, esas personas no deberían esperar nada del Señor. En otras palabras, si estás pidiendo y dudas, si tu corazón está dividido entre creerle a Dios y no, dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. En la versión 60 dice que las personas de doble ánimo son inconstantes. Esas son las palabras que ahí se citan. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían también estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca ha tentado a nadie a hacer el mal y jamás lo hará. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, el pecado, y cuando el pecado se deja crecer, da a luz muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Qué cosa? Lentos para hablar. ¿Qué cosa? Y lentos para enojarse también. ¿Qué cosa? Dígame usted las tres cosas. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo la escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te verás a ti mismo, luego te alejas y se te olvida cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas que eres un hombre de fe o religioso, pero no controlas tu lengua, te estás engañando a ti mismo y tu manera de creer o tu religión es vana. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Ese es el capítulo 1 de Santiago. Bien, vamos a ir viendo algunos detalles nada más. Si me vas ayudando, por favor, allá atrás, José.
Hace 8 días les dejé una tarea. ¿Quién se acuerda cuál es? No se enojen, pero ya se los he dicho 100 veces. Anoten, porque su memoria es muy mala. Muy mala. Y les dije que se tenían que aprender algo que me iban a decir o a compartir. ¿Se los dije o no? Diga. Lo saben, pero su memoria es muy mala. ¿Pero saben qué es lo peor? Su desobediencia. Eso es peor. Porque se les dice algo para su bien y con todo respeto, no nos pelan. Y después, cuando tienen que tomar una decisión, ni siquiera consideran lo que están aprendiendo. No se enoje, pero si viene usted a aprender, obedezca. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos dice a todos los creyentes, ¿verdad? Obedezcan a sus pastores. Y no es un texto que yo toque mucho, pero la obediencia trae y la desobediencia, créanme, anoten. Bien, veo que la tarea no la sabemos porque sí lo pueden hacer o decir, ¿verdad? Pero, anoten, si son de los, no sé cómo se le llama, millennials para acá, pues ponga su celular, anote, ponga su celular y grabe, póngase algo, ¿no? Tatúeselo si es de los que se hacen tatús, ¿no? Pero anote. Bien, vamos a ir partes por partes. Número 1, dice, dependiendo de quién sea quién, en dónde, qué cosa. ¿Cuántos domingos llevamos usando esta frase? 4 domingos. Ya. ¿Ya se la aprendió? ¿No? Pues tómele una foto, anótela, grábesela, haga una canción, escriba un poema, pero apréndaselo. Dependiendo quién sea Jesús en tu corazón, dependiendo quién sea ciertas personas en tu corazón, así te relacionas con ellas, ¿no? Por ejemplo, las mamás, sus hijos en su corazón, ¿son algo importante? ¿Cómo se relacionan con ellos? ¿Cómo? Bien, no. ¿Cómo? Compartiendo. Si un día tuvieran que escoger entre el hijo y el perro, ¿quién gana? ¿El perro? ¿Cómo que el perro? Si un día tuvieran que escoger inclusive entre el marido y el hijo, yo les digo que el 99% escogen hijos. Porque dependiendo quién sea en tu corazón, esa es tu relación. Ojo, cuando te toque escoger entre Jesús y cualquier otra cosa, persona, inclusive tú mismo, vas a valorar si realmente Él es alguien importante en tu corazón. De veras, vas a valorar. Antes de eso, probablemente Jesús es una buena información, es un buen tipo, o como yo lo empecé a escuchar en 1977, era un buen líder y un gran revolucionario. Así escuché yo de Jesús en las primeras ocasiones, ¿no? A través de la Iglesia Católica, con un grupo de misioneros, creo que se llaman del Espíritu Santo, yo escuché de Jesús el que iba por los pobres y estaba del lado de los pobres. Era el Jesús revolucionario de la teología de la liberación. ¿Quién es Jesús? Ahora, ten esa frase presente, porque esto ya es un reto para gente que en verdad quiera entregar su vida al Señor. Y, por lo tanto, se compromete, pregunto a las mamás primero, que ya tienen hijos más grandecitos, adolescentes, ya se cuidan solos, ¿verdad? Ya se bañan solos, ya se visten solos, algunos hasta se hacen de comer solos, en fin. Pregunto, como ya se cuidan solos, ¿ya los soltamos de la vida? ¿Ya? Sáquese de aquí a hablar, ¿no? Los papás varones que tenemos hijos mayores, 20, 30, 40 años, ¿verdad? 50 algunos, ¿verdad? Hijos. Porque ya tienen 50, ya no son nuestros hijos.
Pues no, de todas maneras, si llegan a casa y preguntan y piden, ahí estamos los papás también. ¿Y sabes cómo se ve un papá que ve a sus hijos como sus hijos? Un papá varón. Aunque sus hijos tengan 50 años, los regaña. Le dice, haz esto. Y lo hace el hijo y el papá le dice, ¿qué no sabes hacer las cosas? Y la mamá dice, no le grites al chiquito. El chiquito tiene 50 años. Esa es la manera en que los papás decimos que los amamos. Seguimos enseñando, seguimos formando, seguimos forjando y las mamás siguen defendiendo. Se va el escuincle de 60 años y le dice la mamá, ponte el suéter, hijito. Resulta entonces que según sea Jesús en tu corazón, así vas a tener una relación con Él. Pregunto, ¿voy explicándolo más claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a hablar tantito de Santiago. Ponme la que sigue. Una fe que comunica. La carta de Santiago es una carta muy práctica. ¿Muy qué? ¿Muy qué? ¿Muy qué? No vas a encontrar los grandes temas profundos de teología, de Biblia, las grandes verdades del tercer cielo o cosas por el estilo. Si le rascas, encontrarás. Pero si lo lees a la letra, es un libro de conceptos muy prácticos. Así es que aquí se trata de escuchar y obedecer. Así termina o va terminando la primera parte del capítulo 1. Yo digo, una fe que comunica. Empieza este hombre a dar algunos consejos muy prácticos. Por ejemplo, cuando te encuentres en diversas pruebas, ¿qué tienes que hacer? Te lo voy a poner así. Decide, escúchame bien, tú decide pasar la prueba con gozo. ¿Sí lo dije claro? Porque de repente estamos en medio de la prueba y empezamos a orar, Señor, dame gozo. Un momento. Aquí es una decisión tuya también. Es una decisión tuya. Si se acuerdan del canto, el canto en el Salmo 30 dice, tú, Señor, has cambiado mi lamento en danza, gozo, alegría. Tú, esa fue la parte que ya Dios ha hecho. Y la hace en Cristo Jesús y la hace todos los días por el Espíritu Santo en ti. Pero ahora el consejo es, oye, tú que eres creyente, decide tener gozo. Porque la posibilidad de tenerlo, Dios te lo ha dado. Pero ¿cómo afrontamos las pruebas? Regularmente la gente saca un espíritu de mártir. ¿De qué? Oh, Dios. ¿Cómo sufro? O los más viejos que cantábamos, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y llorar es mi destino hasta el morir. ¿Qué sigue? Si así lo quiere, yo tengo que sufrir. Y lo cantábamos con... No, tú porque estás chavo. Ay, yo ni me le hace... No la cantaba Parchís, no hermano, no. Pero hay un espíritu, yo creo que esto es algo espiritual, en el mexicano, en el latino, pero el mexicano muy especial también, de ponerse del lado del sufrimiento. Y eso es un espíritu, eso es una cuestión espiritual. Este es un estar siendo forjados por siglos para estar subyugados por algo o por alguien. Y hoy espiritualmente es más fácil cuando estamos en una prueba ponernos el saco del sufrimiento, ¿no? Y de veras decir, Señor, si es tu voluntad, hágase tu voluntad, ¿no? En lugar de regresar a Santiago 1, verso 2, y tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, el consejo práctico, tú decides cómo vas a afrontar la prueba. Te diré algo para que te puedas animar cuando estás en las pruebas. Número 1, Pablo escribe a los Corintios, Dios cuando pone una prueba, pone juntamente con la prueba la salida, porque Él sabe hasta dónde puedes resistir. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios capítulo 11. No te va a dejar, o 10, ahorita me acuerdo.
No te va a dejar ser probado más allá de lo que tú puedas resistir, y juntamente con la prueba pone la salida. Si tú de antemano en cualquier prueba tienes esto bien metido en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Puedes pasar la prueba y deberás tener gozo. Otra, en cualquier prueba Jesús dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si estas dos promesas son ciertas, y lo son, puedes tener gozo. Y tal vez valga la pena que te preguntes, ¿y por qué no? Para que el Espíritu Santo pueda llevarte a reflexionar en dónde estás poniendo tu mirada cuando estás en medio de una prueba. Ahora, una razón más para gozarse en las pruebas es que en la prueba se aprende paciencia. ¿Se aprende qué? ¿Se aprende qué? Y a muchos nos hace falta la paciencia. Y hasta hemos orado, seguramente, ¿verdad? Dios, dame paciencia. Nada más que si ignoras lo que Dios dice, estás diciéndole, pásame a través del fuego. Entre más grande esté el fuego, más fuerte, más caliente, Señor, voy a aprender más. Entre más veces me pases en la prueba, más paciencia voy a aprender. Y a lo mejor algunos aquí, y lo diré con todo respeto, pero temerosos, dicen, no, entonces mejor ni pido que me dé paciencia, mejor me quedo me quedo impaciente como soy. Pero de todas maneras te van a meter por pruebas, ¿sí? De todas maneras vas a pasar por pruebas. Ahora, si yo sé que hay una prueba, pero después de la prueba hay algo por lo que vale la pena atravesarla y sobre todo salir triunfante, pues claro que le entro. Y entonces entiendo que la prueba viene de Dios, entiendo que mi actitud durante la prueba es importante y entiendo que el resultado de la prueba es algo glorioso. Si un día en tu escuela te dicen, usted va a hacer su examen profesional y estresa y muchas cosas más, costó mucho trabajo la tesis, en fin, todas esas cosas que los maestros y sinodales saben, ¿verdad? Pero cuando te dicen, usted está aprobado, ¿no? Mención honorífica, summa cum laude. Hombre, sales así, aleluya, el mundo es mío. Cuando sales de las pruebas de Dios, tu paciencia es más grande. Y tu fe, esto lo dice Pedro, tu fe es purificada como en el fuego. Como el oro se prueba en el fuego y sale puro, así tu fe cuando pasa por las pruebas. ¿Puedes decir amén? De todo corazón. La paciencia crece a través de la prueba y dice aquí, déjala crecer. Pasa por pruebas. Hermanos, todos pasamos por pruebas en diferente momento. Estas personas no podían vivir en Jerusalén, estas personas no podían llevar su religión al 100%, porque solo se podían hacer sacrificios en el templo de Jerusalén, y ellos solo tenían sinagogas en las ciudades que vivían, y vivían como ciudadanos de segunda categoría, pues no se les reconocía el que pudieran ser romanos a todos, ¿no? Así es que permanentemente vivían subyugados a un gobierno politeísta, ¿no? Y la verdad, contrario a la ley de Moisés. Pero, les escribe Santiago, ahí donde Dios te puso, ahí en tus pruebas, vívelas con fe. Deja que se crezca, deja que crezca y se desarrolle tu paciencia. Dile al que está a tu lado, eso es para mí. Y tú contéstale, también para mí. Bien, vamos a la que sigue. Mira qué cosa tan preciosa. Dice ahí en el verso 4, que si pasas por las pruebas, tu paciencia se desarrolla. Y tomaré un poquito de Pedro. Tu fe es purificada, entonces serás ¿qué? Perfecto y cabal. O completo, decía esta versión que yo leí. ¿Y quién no quisiera llegar a ese estado, a ese nivel, a esa categoría? Que Dios diga perfecto y cabal. Que la gente te vea y pueda decir justo,
íntegro, veraz. Cuando consideras estas cosas, lo voy a poner así, cuando estas cosas, esto que acabo de decir, tú estás caminando a la perfección. Dios te lleva para allá. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú le crees a Dios, cuando tú aprendes la palabra de Dios y cuando tú la vives, obedeces, entonces estás en el camino de la perfección, del estar completo. La que sigue, por favor. Solo algunas cosas estoy viendo, no voy a ver todo el capítulo, pero dones que sirven y son útiles. ¿Cuál sería el don de Santiago en este caso? A ver, levante su mano para no oír rezos. Sabiduría, muy bien, estoy de acuerdo. Maestro, me parece muy bien, estoy de acuerdo. ¿Qué don tenía Santiago? Justo, muy bien. Otro. Fe. Este libro, cuando se lo escribe, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Está bien, pero díganmelo en otras palabras. Ese era el don. No cualquiera sabe animar, motivar, levantar. ¿Sí me explico? No cualquiera. Es cierto que fue guiado por el Espíritu Santo, pero no cualquiera, escúchame bien, podría haber sido el líder en Jerusalén, estando los apóstoles ahí. Pedro era un hombre de un carácter fuerte, ¿verdad? Y gracias a Dios que así era, pero no fue líder. ¿Cómo es que Santiago pudo ser el líder? Y yo me atrevo a pensar por sus palabras, por sus acciones, por lo que se dice de él y por su carta, que tenía un corazón, o lo voy a poner así, tenía la sangre liviana y le caía bien a la gente. A lo mejor tú lo dirías empatía. Pero ¿sabes para qué sirve? Para que la gente te escuche, te haga caso. Y él los estaba animando en medio de las pruebas a tener fe. Pero ahora les escribe, y si tienen falta de sabiduría, ¿qué hagan? ¿Hagan qué? Ahora miren aquí la ironía. ¿Queremos paciencia? Se la pedimos a Dios. Pero Él dice, no. Tú debes pasar por las pruebas con gozo y entonces tu paciencia crecerá. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ahora sabiduría. Y aquí en lugar de pedírselo a Dios, ¿qué hace la gente? ¿Se creen sabios? Se la pide al vecino. Se pone a estudiar. ¿Me explico? Lo que tiene que hacer el hombre, se lo pedimos a Dios. Lo que Dios hace en ti, darte sabiduría, porque dice, pídansela, y Él se la dará. No los va a regañar por pedirle sabiduría. En lugar de pedírsela a Dios, se la pedimos al vecino, se la pedimos al abuelo, se la pedimos al más viejo, o nos ponemos a estudiar y entonces nos sentimos. Tremenda cosa, ¿no? Tremenda cosa. Porque estamos escuchando, pero no creyéndole. Y por lo tanto no estamos aprendiendo lo que Dios quiere que sepamos para que podamos hacerlo. Esa es la cabeza del ser humano. Pero ojo, hay uno atrás de todo esto que manipula la verdad con mentiras tan sutiles. Tú puedes, pues ni que fueras tonto, tú puedes estudiar y aprender. Si necesitas sabiduría, tú puedes solo. A Eva le dijo, pero sabe Dios que ustedes serán como Dios. Y ahí va la otra y se lo creyó. Y hoy todavía estamos en este rango. Pidan sabiduría si la necesitan, pero pidan ¿con qué?
Aquí quiero conectar lo que acabo de decir, la fe a través de las pruebas, con la fe para pedir ¿qué? Pero esta fe viene de estar pasando a través de las pruebas. Y ahí se crece, se fortalece, se purifica junto con la paciencia. Y ahora sí, pide, pero dice algo, pide y no dudes. ¿Han oído las frases por si las dudas? O más coloquial, por si las moscas. Y estoy hablando de frases que usan los cristianos, por no decir que usas tú. ¿Cómo pedimos algo si después tenemos ya el plan B y hasta el C? Por aquello de no te entumas, ¿no? Ahí está otra frase. Y recuerdo una ilustración que yo usé muchos años aquí y que decía, si pides que no llueve, no saques el... Pero pedimos que no llueva, pero por si las dudas, paraguas. Por si las moscas, impermeable. Y por aquello de que no te entumas, no sé, las botas de hule de una vez, ¿no? Pero estamos diciéndole al Señor que no llueva, Señor. Ojo, consejo práctico. Si vas a pedir algo, no dudes. Porque el que duda es como la ola del mar. Porque el que duda tiene el corazón dividido. Tiene su fe a la mitad. Medio cree, medio no cree, ¿no? Y por eso yo digo, la gente mediocre, no es que sea una manera de humillar a alguien, es simplemente decir, pues se queda ahí en medio. Medio le cree a Dios y medio como que no le cree. ¿Me expliqué? ¿Sí? La constancia o la paciencia se desarrolla, déjenla crecer. Cuando vayas a pedir algo, pide con fe. Pero tu fe primero tiene que ser probada, purificada y acrecentada junto con la paciencia. Y es fe en Dios. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Ok. Porque a veces tenemos fe en la fe. Y se me queda, digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hay frasecitas por ahí que son todo un cliché en el cristianismo, como una fe poderosa, una fe que rompe cadenas, una fe que libera. Si la fe hiciera esas cosas, la fe sería Dios. 1. Y 2, pero entonces el que tiene fe en la Virgen, es lo mismo. El que tiene fe en Mahoma, es lo mismo. El que tiene fe en Mormón, es lo mismo. Y el que tiene fe en sí mismo, es lo mismo. Y aquí es muy claro, no estamos hablando de la fe en la fe, estoy hablando de la fe en Cristo Jesús. Solo unos cuantos dijeron amén. Estoy hablando de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, la que sigue, hijo. ¿Qué dice? Quiero oírlo otra vez, pero se los voy a preguntar así. ¿Cosa dice? Solo algunos sabios y entendidos lo captaron. Luis Miguel. Dependiendo de quién sea Jesús en tu corazón, así será tu relación con Él. Y lo voy a seguir insistiendo mucho tiempo, hasta que caigas a los pies de Jesús y sea lo más importante en tu vida. Si no es que lo único. Y cuesta, sí, claro. A los padres, a las madres, les va a costar. Pero a los hijos también. Porque dice Jesús, el que no deje a su padre y a su madre, no sirve para el evangelio. Y quién sabe, papás, varones, no sé, no chillen, pero quién sabe, a lo mejor si a los hijos les dicen, deja a tu papá, van a decir, bueno, adiós, señor. Señor Gómez, adiós, sáquese. Pero que les digan, deja a tu mamá,
qué? ¿Por qué? Pero si Jesús no es más importante que eso, no está en tu corazón en primer lugar, ¿eh? Y yo sé que a veces he dado el consejo, ojo mamás, sobre todo mamás, los hijos no son más importantes. No, son más importantes que Dios. Y de hecho, en los matrimonios les he dicho, y los hijos ni siquiera son más importantes que tu cónyuge. Porque estás cambiando el orden de Dios para las cosas. Y ahí es donde las mamás se me quedan viendo con ojos de, callen a ese tipejo. Pero si usted llega un día a la presencia del Señor a dar cuentas, también de eso le van a pedir cuentas. También. Ojo. Bien, dependiendo de quién sea Jesús en tu corazón. Sí, se quedaron callados, José Luis. Fue así como un balde de agua fría para las mamás, ¿no? Y los papás diciendo, ay, gracias, pastor. Les dan de comer mejor a los gordos en la casa que a mí. Dependiendo de quién sea tu marido en tu relación, en tu corazón, perdón, así será tu relación con él. Y el orden de Dios es bien claro. Dios y la familia, entre las parejas, el cónyuge, y después la paternidad, maternidad. ¿Sale? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La que sigue, servicio que impacta y bendice. Es decir, todo lo que tú haces sirviendo a Dios puede impactar a la gente, pero también ¿la puede qué? Oh, tú eres el canal de Dios para llevar bendición a los que están cercanos a ti y a otros que tal vez tú no sepas. Dios bendice a los que resisten las pruebas. Me voy a parar ahí tantito. ¿Han oído hablar de Amram y Jocabed? Fueron un matrimonio y pasaron a través de una prueba bien canija. Les tocó vivir en un país y en un tiempo donde nacer siendo parte de ese pueblo, sobre todo nacer varón siendo parte de ese pueblo, era una sentencia de muerte inmediata después del nacimiento. Sin embargo, Jocabed decidió no matar al niño varón y lo escondió por 3 meses. Entonces espero que ya el entendimiento de algunos se vaya abriendo. 3 meses lo escondió, pero ya después no lo podía esconder. Y entonces construyó una cesta y la puso en un río. Y más adelante, una mujer de la realeza vio a ese bebé, vio la cesta, recogió al bebé y lo vio tan hermoso que decidió quedárselo. Y una de las sirvientas que estaba con esta mujer le dijo, yo puedo traer a una mujer que amamante, que lo cuide. Y fue por Jocabed y ella cuidó. ¿De quién? ¿De quién? Dios bendice a los que resisten las pruebas. Si a Jocabed la hubieran agarrado con el bebé, los matan a los dos. Si al ponerlo en el río algo hubiera salido mal, ¿no? Probablemente el niño pudo haber muerto. Pero una fe en el Señor, mira, hizo que lo pusiera, preparara la cesta de tal manera que no se hundiera, que no le entrara agua, que lo pusiera en tal lugar, en tal momento, que adelante estuviera la hija del faraón y pudiera recoger y adoptar aquel bebé. Y si nada más eso hubiera hecho Jocabed, yo te diría, esa mujer resistió la prueba. Pero ojo, después tuvo otros 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Aarón y Miriam. Gracias, es cierto, son mayores. Pero lo que yo quería mostrar ahí es, ¿sabes quiénes fueron estos 3 hombres estas 3 personas dentro del judaísmo? Moisés es el libertador y el que Dios usó para darle. Aarón y Miriam
o me haría profeta, porque entre sus cantos hay profecías para el pueblo y para el Salvador, para el ungido. Ojo, Dios bendice, de verdad, Dios bendice. Pregunto, ¿ustedes creen que ella sabía lo que iban a hacer sus hijos? Pero lo hizo. ¿Ustedes creen que ella a propósito hizo estas cosas para decir, voy a tener un libertador, voy a tener un sacerdote y voy a tener una profeta? O una adoradora, también algunos la ven así. ¿Ustedes creen que lo hizo? No. Pero cuando tu fe está puesta en Dios y las pruebas te están presionando, ¿no? Quiero que sepas que en todo eso hay un propósito de Dios, no para tu vida, hay un propósito de Dios para la creación y tú eres parte de eso. Si puedes escuchar y obedecer lo que Dios dice, créeme, hay bendición. Otra parte de Santiago dice, pero escuchen la palabra y háganla, no solo sean oidores olvidadizos. Y aquí es donde yo sí me atrevo a decirte, ¿qué pasa contigo? Que de una semana a otra no puedes recordar lo que escuchaste de la palabra. ¿Qué te está pasando? Si esto fuera en la escuela, ¿verdad, maestros? Y a la semana le preguntas a los niños, ¿qué vimos? Y no lo recuerdan, algo está mal, ¿eh? O el que enseña está mal, o los que están viniendo a estudiar están mal, o el sistema de educación está mal, ¿no? Pero algo está mal. ¿Cómo puedes no ser un oidor olvidadizo? Solamente comprometiéndote con Dios. Solo comprometiéndote con Dios. Pero hay una lección aquí que es bien importante. Hace rato platicábamos el ingeniero y yo, ¿verdad? Y decíamos, si nos acordábamos, le preguntábamos a alguien, ¿verdad? Si se acordaba cómo sacar la raíz cuadrada o cúbica. Y dijo, no. Y yo comenté, es que si no lo utilizas, se te va a olvidar. Punto. Si tú no haces uso de algo que aprendiste, lo vas a olvidar. Raíz cuadrada, raíz cúbica, porcentajes, no sé, despejar cosas. La verdad es que no. Y me decía el ingeniero, mis maestros tuvieron sus maestros de mis maestros fueron escritores de libros, ¿no? Y mencionó a Arquímedes. Y ojo, yo no me acuerdo, bueno, yo pensé en Arquímedes caballero, ¿no? Algunos se acordarán de su tablita ahí de fórmulas y todo este rollo. No me acuerdo de las fórmulas, porque yo no las utilizo. Pero como historiador, sí me acuerdo de Arquímedes caballero y me acuerdo de su nombre, porque son cosas que a mí sí me sirven. Con esto te estoy diciendo, si tú escuchas la palabra de Dios pero no la vives, no vas a entender por qué o para qué es útil. Y la semana que entra, ni te acuerdas. Ni te acuerdas. Si esta semana pasas por pruebas, haz la prueba o el experimento de pasarlo con gozo. Y entonces, en 8 días, estoy seguro que te vas a acordar de lo que compartimos. Si esta semana te das cuenta que aprendiste y creciste en tu paciencia, entonces habrás entendido la utilidad de pasar a través de las pruebas. O si pides algo y no dudas, Dios te lo va a dar. Sabiduría, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que decíamos aquí. Y en 8 días tú me dirás, es que es cierto, pastor. Si yo pido y no dudo, Dios me lo da. Pero dice Santiago, pero pidan, no duden. Pidan con fe. Pidan con fe. Y yo añado, y no le pongan plan B y C. Luego cuando platico con la gente y estamos diciendo algo y yo estoy diciendo, es que esto es así, hermano. Las pruebas son una bendición. Y alguien me dice,
Sí, pastor, estoy de acuerdo, pero ya cuando dices pero, no, ya perdimos el partido. Ya. Porque el pero es tu aportación negativa por esa mentalidad, idiosincrasia que el mexicano tiene y que, insisto, es una mentira del diablo. Hacernos siempre estar del lado de los pobres y de los débiles es una mentira del diablo. Por último, cuida lo que hablas, porque de tu boca puede salir bendición o maldición. Literalmente dice, si alguno se cree que tiene fe, o si alguno se cree que es religioso, o si alguno se cree que es una buena persona, o si alguno se cree que es un hijo, una hija de Dios, cuida lo que hablas. Porque de la misma boca a veces salen bendiciones y otras maldiciones. Y pregunta, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que de una fuente salga agua limpia y agua sucia? No se puede. O es limpia o es sucia. Entonces aquí tienes otro consejo muy práctico para esta semana. Escúchate y cuida lo que hablas. Porque si todo este proceso de fe, de paciencia, de pureza, de aprender o crecer se está dando en ti, se va a ver, entre otras cosas, tu obediencia a la palabra de Dios, pero tu manera de hablar. Y eso que algunos me dicen, ay, pastor, es que yo soy así. No, así eras. Pero si hoy sigues siendo así, es porque no has dejado que Dios haga algo en tu vida. Pablo dice, las cosas viejas pasaron y ahora. Y eso no es de un día, es de todos los días, de todo el tiempo. La que sigue, por favor. ¿Qué dice? Al que sea buen entendedor. ¿Ya te lo aprendiste? A ver, quita la diapositiva, porque lo van a decir de memoria. Rápido, rápido, quita. Ya. Ahora dígalo usted. A ver, las mujeres. Pero con seña. Seña y voz. A ver, los varones, pónganse de pie. Y vamos a enseñarles a las mujeres cómo se dice. Los escucho y los veo. Una vez más. Ahora voltéense y les díganselo a las mujeres porque... Y los hombres así, escuchar, pero ¿saben por qué dice que lo repitieran más? ¿No? Porque se les graba menos. Sí, tomen asiento, amados. La última comunión con Cristo. Amados hermanos, ese es Santiago capítulo 1. Una carta muy práctica. Van a seguir los siguientes. Denle un aplauso al pastor que ha dicho una barrabasada. Los siguientes hermanos que vayan a compartir encontrarán muchos consejos prácticos. Hagan uso de ellos para lo que vamos a compartir en esta carta. Santiago, 5 capítulos. Queremos invitar a algunos que no han compartido con nosotros. Así es que tú que estás ahí sentado, primero pasa la prueba con paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque tal vez tengamos aquí algunos expositores, ¿verdad?, de la palabra, que tú digas, híjole, le falta un montón. Aguanta hasta que tú subas y lo des. Y entonces verás el nivel de le falta o no le falta, ¿verdad? Pero lo vas a hacer porque más adelante vamos a invitar a más también. Segundo, ven con la clara idea o visión de que Dios te va a dar un mensaje a ti a través de esta persona. ¿Ok? Para algunos de ellos será su primera ocasión que aquí, al menos aquí, en este púlpito,
nos puedan compartir. Pero yo estoy convencido que todos tienen una fe que activa, que todos tienen dones, ¿no?, que son útiles y que todos pueden impactar y bendecir. Eso es lo que yo he estado compartiendo, ¿eh? Lo creo de Santiago, lo creí de Lucas y lo creo de cada uno de ustedes. Oremos. Gracias, Señor. Empezamos a estudiar empezamos a estudiar Santiago. Gracias. Déjanos aprender cosas prácticas ahora. Por algún tiempo hemos querido conocer a Jesús con intimidad. Hoy queremos ver cómo algunas personas que lo conocieron íntimamente pueden hablarnos de Él de tal manera que las cosas son prácticas y en ello hay bendición. Yo quiero agradecerte, Dios, por los que hoy vinieron y pudieron escuchar. Te ruego que en ellos tu Espíritu Santo escriba tu palabra en su mente y en su corazón conforme a tu promesa. Pero también quiero poner en tus manos a los que estarán compartiendo a partir del siguiente domingo los capítulos que les correspondan, los temas que de ellos tú les permitas ver y compartir. Y hoy, Señor, danos la sabiduría para poner por práctica todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.